Lucas me miraba desde aquí abajo, como diciéndome, ¿y a qué hora nos vas a sacar de acá? Hasta que ya se dio cuenta que se fue. Jesús, en cierta ocasión, pasando por Samaria, llegó a conversar con la mujer que nosotros conocemos como la samaritana. Tuvo nombre, no me acuerdo ahorita cómo se llamaba, pero la samaritana le cae muy bien en realidad. Y Jesús, hablando con la mujer samaritana, le dijo, entre otras cosas, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Obviamente, la mujer samaritana tuvo palabras para refutar a Jesús. Y Jesús luego le dice, cualquiera que bebe de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí para sacar. Jesús le hablaba de algo muy espiritual a esta mujer, y esta mujer estaba razonando las cosas en una manera muy carnal. Y claro, usted y yo quizás diríamos, el problema con ella es que ella no era creyente. El problema con ella es que ella no era hijo o hija de Dios, y ciertamente no lo era. Pero ¿sabía usted que el tema de la incredulidad no solamente pasa con aquellos que no son hijos de Dios? Nos pasa también a nosotros, aquellos que somos hijos de Dios. La carta a los hebreos, ¿sí?, es escrita en lo que a mí respecta a iglesias del Señor donde estaban como miembros personas creyentes hebreos. Y a ellos Jesús les habla lo que les ha estado hablando y nosotros hemos estado estudiando. Y suena para mí que en esta iglesia, por más que eran creyentes, existía mucha incredulidad respecto a la suficiencia de Jesús. ¿Congregaban estos hermanos? Claro que congregaban. ¿Estudiaban estos hermanos la palabra de Dios? Claro que estudiaban. Los hebreos en este aspecto eran muy celosos en ello. ¿Oraban estos hermanos? Claro que oraban. ¿Iban a la iglesia estos hermanos? Claro que sí. Pero entonces, ¿cómo es que el escritor les escribe tanto a ellos como diciendo, ustedes lamentablemente sí han caído en la incredulidad? ¿Cómo es que se da esto? ¿Cómo es que en nosotros creyentes o iglesias se puede dar esto? Entienda, nos puede pasar a cualquiera. Y lo dije, sí, la semana pasada, aun cuando nosotros podamos estar en el tope de lo que sería la vida espiritual, tengamos cuidado. Tengamos cuidado porque aún allí, por naturaleza, nuestra carne va a tratar de rechazar a Jesús. Esa es nuestra naturaleza. Eso es lo que nosotros somos. Entonces, ¿cómo es que estos hermanos aquí ya en el capítulo número 10 de Hebreos caen en este problema? La distracción. La distracción. Cuando nosotros dejamos de ver a Jesús como quien Él es, entienda quién Jesús es. Jesús es el Creador. Jesús es el Señor.
Jesús es el amo. Jesús es el mediador. Jesús es rey. Cuando nosotros dejemos por A o B motivos de ver a Jesús como tal, usted y yo, si no tenemos cuidado, vamos a nosotros a confiar en nosotros mismos y vamos a caer en esa incredulidad, aún estando dentro de iglesias del Señor. Nos puede ocurrir, nos puede pasar. Y les pasó a estos hermanos. Lo que en esta mañana quisiera que nosotros consideremos a través de este estudio, de este pasaje, son básicamente dos cosas. Lo primero es el camino de la incredulidad. ¿Cómo es que esto anda? Pero lo segundo, el camino de la fidelidad. ¿Cómo esto se traduce? ¿Cómo esto se produce? Mire lo que ocurre con estos hermanos, ¿sí? Mire lo que pasa, ¿sí? Versículo número 1 del capítulo 10. Recuerde, el escritor le está haciendo entender sus errores a estos hermanos. Y le dice, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. ¿Qué ocurrió? Jesús dio su vida por estos hermanos. Jesús dio su vida por la humanidad. Pero estos hermanos, a pesar de haber aceptado, reconocido a Jesús como su Salvador, continuaron ellos ofreciendo sacrificios. Continuaron ellos con los holocaustos. ¿Por qué razón es que continuaron ellos con eso? Porque la Biblia lo decía. O sea, aquí se cae o se puede caer con la incredulidad. Una vez que nosotros apartamos la mirada de la suficiencia, de la grandeza, del poder de Jesús, hermanos, nosotros podemos caer en la mala interpretación de las Escrituras. Y es sencillo esto. ¿Por qué razón? Porque cuando nosotros apartamos la mirada del Señor como Rey, nosotros vamos a justificar lo que nosotros queremos hacer y vamos a utilizar hasta las Escrituras para ello. Esto es lo que estos hermanos hacían. O sea, estos hermanos no se piensen que estos hermanos simplemente se les ocurrió algo, ¿sí? Y dijeron, hey, ¿qué tal si hacemos esto? No. Ellos están prestando atención a las Escrituras, pero producto de esa incredulidad, porque recuerden lo que Jesús dice a través de esta carta. Si oyeres hoy su voz. ¿Qué debemos hacer si oímos hoy su voz? Pero muchas veces nosotros no oímos su voz. O si oímos su voz, nosotros tampoco obedecemos. Y vamos nosotros a caer en ello. O sea, si nosotros no obedecemos, si nosotros en este aspecto no hacemos caso, vamos nosotros a seguir creciendo en incredulidad, y esa incredulidad, hermano, nos va a llevar a ello. No es que ellos primero malinterpretaron y después que cayeron en la incredulidad, no fue necesariamente así. Simplemente ellos, ¿sí?, apartaron su mirada de Dios porque les parecía que no era suficiente Jesús, y nuevamente regresaron a lo otro porque estaban malinterpretando las Escrituras. La ley simplemente era sombra y figura de lo que iba a venir. Todo apuntaba hacia Jesús. Y hermanos, entienda usted esto, ¿sí? En su vida y en la mía y en la vida de esta iglesia, todo debe apuntar a Jesús. Todo. Y ciertamente, ¿sí?, todo debe apuntarnos a Jesús. Pero se ha dado usted cuenta que nosotros muchas veces no es suficiente Jesús, sino que caemos también en esa distracción y comenzamos nosotros a hacer las cosas hasta a nuestra manera. Y comenzamos nosotros a malinterpretar las Escrituras. Tengamos mucho cuidado con ello. Y eso es, insisto, lo que pasa con estos hermanos.
a tal punto que le dice en el versículo 1 al final, ¿sí? O sea, esto no puede hacer perfectos a los que se acercan. No hay nada ni nadie que puede suplir la suficiencia de Jesús, en absoluto. Nada. No que yo hago eso, no hay. Ese Jesús es suficiente. Ese Jesús es superior. Ese Jesús es a quien deberíamos nosotros prestar atención porque nos vamos a equivocar. Y malinterpretando las Escrituras, mire usted lo que va a ocurrir con nosotros. En el versículo número 3 y el versículo número 4. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria nada más de los pecados. O sea, no se piense que la ley estuvo mal, la ley estuvo bien. Fue Dios quien dio la ley, entienda usted ello. Pero la ley tenía un propósito, tenía un objetivo de que todo apunte hacia Jesús. Ese era el propósito, y que la gente entienda, hey, ustedes son pecadores. Y necesitan de Dios, y necesitan de la provisión de Dios. Todos somos pecadores, hermanos. Es solo por Jesús que nuestros pecados han sido perdonados. Es solo por Jesús que nosotros podemos alabar su santo, su bendito nombre. Por eso es que nosotros en este aspecto deberíamos siempre comprender qué bendecidos somos. Qué bendecidos somos en Jesús. Decía, pero estos sacrificios, o en estos sacrificios cada año, se hace memoria de los pecados. Porque la sangre de los toros y los machos cabríos no pueden quitar los pecados. O sea, ¿qué es lo que ocurre cuando nosotros apartamos la mirada del Señor? Cuando nosotros comenzamos a malinterpretar las Escrituras del Señor, ¿qué es lo que va a ocurrir? Vamos a estar cegados y no vamos a ver las cosas con la objetividad y claridad que Dios quiere que nosotros veamos. ¿Qué veían estos hermanos en las Escrituras? Que los sacrificios sí limpiaban a la gente de pecado. Y aquí el escritor está diciendo, no, nunca lo han hecho. Pero eso es lo que nosotros también vamos a hacer. O sea, cuando nosotros, hermanos, caigamos en esa incredulidad, nos distraigamos de entender quién Jesús es. ¿Y usted lo sabe? Yo lo sé, a todos nos ha pasado, claro que lo sabemos. Pero como dice el hermano Eduardo, a veces no nos hacemos los suecos. Esa es una expresión de mucho tiempo atrás, muchas generaciones atrás, ¿sí? Como que nos hacemos los desentendidos, eso es lo que significa. El hermano está enseñando, dicho sea de paso, a los niños. Está más nervioso el hermano que el día de su boda. Entendamos eso, ¿sí? Una vez que nosotros, hermanos, nos desentendemos de él, vamos a malinterpretar. Eso es lo que les ocurrió a estos hermanos. Y cuando se malinterpreta, se pierde objetividad divina, se pierde objetividad espiritual. Y vamos a caer, insisto, en lo que hemos estado diciendo, vamos nosotros a tratar de justificar lo nuestro. Por eso es que el Señor tanto nos enseña, hey, necesitan ustedes sí desprenderse de sí mismos. Necesitan hacerlo. Todos nosotros necesitamos negarnos a nosotros mismos. Jesús mismo lo hizo, se despojó de sí mismo, ¿sí? Con el propósito de poner atención al Padre. Y eso lo vamos a ver en un ratito. Pero eso es lo que pasó con estos hermanos. Dice en versículo número 4, la sangre de los toros y de los machos cabríos para nada quitan los pecados. ¿Por qué entonces los hermanos lo hacían? ¿Por qué es que los hermanos continuaban haciendo? A pesar de que sí, ellos entendían que Jesús dio su vida por ellos, entendían que ciertamente Jesús es el Mesías, pero de pronto ellos comenzaron también a nuevamente caer en ello, en lo mismo. ¿Por qué razón? No es porque un día ellos decidieron, mira, ¿sabe qué? Ya no nos gusta esto y vamos haciendo esto. No, es un proceso. Claro que lo es. Es un proceso y en el cual fácilmente nosotros caemos. Fácilmente.
si nosotros no mantenemos la mirada en Jesús y en lo que Jesús quiere para nosotros. Versículo número 5. Y aún el 6. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. ¿Qué más continúa? Repito, ¿sí? Cuando nosotros apartamos la mirada de ese Jesús, quien es Rey, quien es intercesor, quien es Señor, quien es todo, vamos nosotros a ver equivocadamente las Escrituras. Y al nosotros hacer ello, vamos también a perder esa objetividad espiritual que Dios quiere que nosotros tengamos. Pero no solamente vamos a caer allí, sino que también, ¿sabe usted qué cosa? Vamos nosotros a adorar sin que necesariamente esa adoración llegue al Padre. O sea, ¿cree usted que nos puede pasar a nosotros creyentes? A ellos les pasó. Mire nuevamente lo que dice, ¿sí? Mire nuevamente lo que expresa este pasaje en el versículo 5, por lo cual entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste. Para los judíos, para los hebreos, ¿qué significaba esto? Adoración. Para los hebreos, ¿qué significaba esto? Ciertamente que a través de ellos estaban adorando a Dios. Y luego también menciona y dice en el versículo 6, holocaustos y expiaciones por el pecado, no te agradaron. O sea, muchas veces nosotros pensamos que ciertamente si ya estoy acá, Dios tiene que agradarse. ¿Que Dios quiere agradarse? Sí. Claro que sí. ¿Que Dios quiere agradarse? Claro que sí. Si nuestra mirada está en Jesús. Porque si nuestra mirada no está en Jesús, hermanos, Dios no se puede agradar. Porque es solo Jesús. ¿Sí? Y qué bonito los niños, ¿no? Que decían la sangre de Jesús. Y es solo Jesús. No es que no, yo sé, no es que no, esto, no es que no, esto, ¿sí? Para nada. Para nada. Pero si lo hacemos en Jesús y en la obediencia a Jesús, eso es adorarle a Él con fe. Si oyeres hoy mi voz. Ojalá que nosotros tengamos ese tipo de relación con Jesús. Ojalá que nosotros tengamos ese tipo de adoración para Dios en Jesús. Qué hermoso y bendecido somos como iglesia del Señor para ello. Es en Jesús. Y mire lo que es ahora, a diferencia de lo que hemos visto, decía, el camino de la incredulidad. No sé cómo estoy de tiempo, pero a los hermanos que han sido seleccionados para comprar reloj, ellos no desean que yo me fije en la hora. Ellos quieren que siga, nomás que siga predicando, ¿sí? Así que vamos a seguir predicando. Pero a diferencia, decía, de lo que es el camino de la incredulidad, mire usted cómo es que el Señor nos muestra ahora el camino de la fidelidad. O sea, ¿cómo se expresa ese camino de la fidelidad? Insisto, pienso yo que en base a lo que hemos visto hasta acá, desde el capítulo 10, ¿sí? Comenzando con el versículo 1, claro que todo esto nos hace comprender, esto es incredulidad. Pero a partir del versículo número 7, mire lo que es el camino de la fidelidad. Y obviamente aquí se habla de Jesús, y ese Jesús en quien nosotros debemos creer, a quien nosotros debemos llamar nuestro todo y a quien debemos nosotros imitar. Hermanos, que nuestra adoración sea como la de Jesús. ¿Sí? Que nuestra adoración sea como la de Jesús. ¿Dónde cree usted que Jesús estaría si estuviese acá en la tierra? Estaría con una de sus iglesias alabando y adorando a Dios.
Eso es lo que haría Jesús. Y ojalá que usted entienda ello, y por eso usted también, yo quiero adorar a Dios, con el cuerpo que el Señor ha establecido, con el propósito de que a través de ello demos gloria y honra a su nombre. Y mire esa fidelidad. Entonces dije, he aquí vengo, oh Dios, para ponerlos a todos en su sitio. Estos incrédulos, los voy a poner en su sitio. Interesante, ¿verdad? Simplemente dice, para hacer tu voluntad. Este es Jesús. Para hacer mi mirada va a estar en ti. ¿Sabía usted que la mirada de Jesús siempre estuvo en Él? Padre, siempre. Y en el Padre es que Él hacía las cosas. Tanto las que decía como también las que eran parte de acción. Es en el Padre. En el Padre. Y ese Jesús nos demuestra que es cierto, esa es fidelidad. A diferencia de los otros, ¿verdad? Porque los otros oían pero no hacían. Los creyentes en este pasaje oían pero no hacían. Y comenzaron a malinterpretar, comenzaron a perder, sí, objetividad, comenzaron a lo que usted quiera. Comenzaron simplemente a ellos a hacer la adoración a su manera, que no agradó a Dios. Creyentes, iglesias. Es Jesús. Y Jesús nos demuestra que sí, su mirada estuvo en el Padre, en cada cosa que hacía. Y eso es lo que nosotros también debemos hacer si queremos en realidad ser personas fieles a Él. ¿Que nos equivocamos? Claro que nos equivocamos. Pero dentro de esa fidelidad pidamos perdón a Dios, Dios perdona. Y no caigamos en justificar. No caigamos en justificar. Sino simplemente, Padre, perdona. Perdona. Hay momentos en los cuales, honestamente, yo no hallo necesariamente paz. No tengo paz. Y vengo a Dios y simplemente le digo, Padre, perdóname. Perdóname porque si no tengo esa paz es porque no estoy teniendo esa buena relación contigo, porque tú me ofreces paz. Jesús dijo, hey, venid a mí. Yo los voy a dar descanso a ustedes. Y ni siquiera me pongo ya a justificar, porque muchas veces puedo decir, la hermana Jessica es la muerte también, ¿sí? O el hermano es... Y que sí son la muerte también. Pero no se trata de justificar. Lo que se trate, Señor, tú eres rey, tú eres suficiente. Soy yo. Ciertamente nosotros necesitamos, porque, repito, si justificamos vamos a caer nosotros, que por eso actúa así, que por eso vamos a caer nosotros en ellos, ¿sí? Vamos a caer en la incredulidad. Versículo 8. Diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones, por el pecado no quisiste ni te agradaron. No que yo hago esto, no que yo hago esto y Dios lo va a aceptar, y esto, y esto, y esto, y esto, y sí, y ya nos hemos dado cuenta que no necesariamente, a no ser que sea en Jesús, conforme a Jesús y para Jesús. Solo allí. El resto no le agrada a Dios. Las cuales cosas se ofrecen, dice, según la ley. Luego en el versículo número 9, sí, mire lo que se nos dice. En el versículo número 9 dice, diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. ¿Cuál es ese camino, sí, de fidelidad? Es la obediencia a Dios. Es el que querramos nosotros, Señor, aquí estoy. Ciertamente, yo no soy. Ciertamente quisiera decir cómo entiendo las cosas, pero no entiendo. Tú sí. Por eso es que tú tanto me pides y tú tanto me has dicho, necesitamos aprender a negarnos a nosotros mismos.
Neguémonos a nosotros mismos. Carguemos nuestra cruz y sigamos. Sigamos. Porque así también este mismo Jesús lo hizo y nos dice que nosotros también debemos hacerlo. Porque esa es la obediencia a Dios. Y con la obediencia a Dios, mire lo que dice en el versículo número 10. En esa voluntad somos santificados. Jesús, con su obediencia y su obediencia hasta la muerte y muerte de cruz, claro que sí, puso en nosotros una nueva naturaleza que es santa. Nacimos en ello. Y como todo niño, la idea es que crezcamos en esa santidad. ¿Cómo crecemos en esa santidad? En Jesús. Así como en Jesús nacimos para esa santidad, solo en Jesús crecemos para esa santidad. Y Jesús por ello es que está intercediendo por nosotros, ¿verdad? Nos dice que está en el santuario. ¿Qué significa santuario? Santidad. El lugar respecto a la santidad. Ese es el lugar donde Jesús está intercediendo por nosotros para que usted y yo seamos más y más conforme a Él. Definitivamente, entienda usted. Así como el camino de la incredulidad nos va a llevar y conducir hasta el punto de hacer las cosas como queremos y adorar en una forma que Dios no acepta, no recibe, el camino de la fidelidad nos va a llevar a nosotros a cierto obedecer. Así como Él dijo, he aquí, vengo para hacer conforme a tu voluntad. Ojalá que usted y yo también vengamos y hagamos conforme a su voluntad. Y que esa su voluntad como creyentes nos haga crecer en esa su santidad. Repito en el versículo número 10, en esa voluntad, cuando se habla de voluntad no simplemente es el deseo, ¿sí? Sino es lo que Dios ciertamente quiere, lo que Dios ha establecido. Muchas veces me temo que nosotros utilizamos tanto la Biblia como la iglesia como simplemente cosas que si quieres lo haces, si no, no. Si te conviene lo haces, si no, no. Y ya no estamos en la santidad, ya no estamos en la fidelidad, estaríamos en la incredulidad. Porque Dios te ha brindado a ti, sí, muchas veces nosotros caemos en ello, la potestad de decidir. Te ha dado la libertad para decir, muchas veces caemos en ello nosotros. Cuando la idea es que todo aquello que nosotros hagamos sea en Jesús, porque Él es Rey, Él es Señor, Él es Dios. Nuestra santidad, repito, se llama Jesús. Nos liberó, así como liberó al pueblo de Israel, para servicio a Él. Somos libres, sí, de la esclavitud, del pecado, así como Israel fue libre de la esclavitud de Israel. Pero ¿con qué propósito de nosotros hacer lo que nosotros querramos? Israel lo hizo. Y mire cómo es que Dios los castigó. Y nosotros pensamos que también nosotros podemos. No podemos. Es Jesús. Porque si nosotros apartamos la mirada de Jesús, vamos a caer en lo que es los primeros versículos de este capítulo. Pero si nosotros más bien nos rendimos a Jesús, vamos nosotros a obedecer y vamos a crecer en esa santidad. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Solo Jesús es completo. Solo Jesús es suficiente. Solo Jesús es perfecto. El resto no va a llenar como nosotros pensamos. Para nada. No que si hago esto, ya sí voy a estar feliz. Pero se da cuenta cómo tenemos que retornar a eso. Jesús es suficiente. Y claro que lo es. Brindamos nuestras vidas a Jesús
y dejemos que esa fidelidad haga su curso en nosotros, guiados por Jesús. Nos ponemos todos de pie, por favor, para dirigirnos al Señor en oración, en reverencia. Gracias te damos, Padre, una vez más por tanto amor, tanta misericordia, tanta instrucción de parte tuya. Perdónanos. Perdónanos por distraernos y tratar de ver y hacer las cosas a nuestra manera, y ciertamente que lo hacemos. Ayúdanos más bien, Señor, a nosotros venir a ti, pedirte que nos perdones, y que sí, Señor, nosotros sepamos entregar nuestras vidas a ti, entendiendo que Jesús es todo, absolutamente todo, y es Señor de nuestras vidas, para que en Él nosotros dejemos de ser incrédulos, aún siendo nosotros hijos tuyos, y en Él, más bien nosotros seamos fieles. Ayúdanos, mi Señor, para que dejemos que tu Santo Espíritu nos guíe hacia la fidelidad. Y sabemos que lo hace. En su defecto, más bien, Señor, ayúdanos a comprender que debemos obedecer. En Jesús, nuestro Señor y Salvador, te pedimos estos favores. Amén. Ahí puestos de pie, vamos a buscar el himno número 216. Himno número 216, entonamos solo la primera estrofa. Primera y segunda estrofa, perdón. Cuando andemos con Dios, escuchando su voz, nuestra senda florida será. Si acatamos su ley, Él será nuestro Rey, y con Él reinaremos allá. Obedecer cumple a nuestro deber, si queréis ser felices, debéis obedecer. Segunda estrofa. Cuando Cristo murió, nuestro llanto enjugó, proclamarle debemos doquier. Gozarás del amor de tu Rey y Señor, si obediente le entregas tu ser. Obedecer cumple a nuestro deber, si queréis ser felices, debéis obedecer. Si hay algo que nosotros necesitamos en realidad aprender a hacer es
dejar de confiar en nosotros mismos y en nuestra religiosidad, pensando que en ello vamos a agradar a Dios. Solo Jesús y en Jesús se puede agradar a Dios. ¿Y qué significa ello? He escuchado en alguna ocasión que simplemente con que tú ores a Dios y digas en el nombre de Jesús y listo, Dios va a escuchar y Dios va a hacer conforme a tu petición. No, Jesús significa es, lo que en Jesús significa es, Él es suficiente. Y por eso viviendo en Él, Señor, recibe aquello que te ofrezco. Por ello que rindiéndome a Él, Señor, recibe aquello que te ofrezco, aún mi petición. Es increíble cómo muchas veces nosotros ciertamente caemos en esto. Y digo curioso porque ya estamos en el capítulo 10 de Hebreos. Y adivine qué capítulo sigue. El 11, ciertamente. El capítulo de la fe. Capítulo de la fe. Si oyereis hoy su voz. Muchos no lo hicieron en su momento. Gracias a Dios llegó el momento en que sí lo hicieron. Usted dirá, pero pucha, qué bacán. Amén. Pero cuánto tiempo ellos se maltrataron y maltrataron al pueblo de Dios. Y nosotros podemos caer en ello si no tenemos cuidado. Seamos personas de fe y que en esa fe crezcamos para la fidelidad. Nos dirigimos al Señor en oración, ya son las campanas para terminar. Depende de la tecnología, ¿no? Por acá parece son más tecnológicos con celular, por acá simplemente a la antigua con campanitas, ¿no? Nos despedimos también en oración. Hermano Josito, por favor, dirígenos. Ciertamente, disculpen, gracias. Hoy día recogemos ofrenda, pero templo. ¿Sí? Hoy día recogemos ofrenda, pero templo. Así que, por favor, dos hermanos, hermano Vicente, si nos apoyas, hermano Renato, también, por favor, si nos ayudas, y ofrendamos a nuestro Dios pro templo, ¿sí? Pro templo. Adelante. De atrás para adelante. De atrás, pero no como usted ya por último. Gracias, disculpen por la improvisación, hermanos Vicente, hermano Renato, debí haberles avisado el año pasado, ¿no? Disculpen. Gracias, hermanos, que Dios los bendiga, que tengan una bonita tarde, recuerden, tarde de familia, 6 de la tarde, sesión de iglesia después de la misma. Bendiciones.
todos ustedes. Adelante, Josito, por favor. Amén, amén. Muchísimas gracias. Ahora sí, que les vaya bien.